Buenas tardes, Raúl. Estamos esperando que se termine de conectar la gente y comenzamos en 10 minutos. ¿Listo? Muy bien, gracias. Yo voy a poner acá mientras tanto. Vale, perfecto.
Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con las actividades de la semana SCAR. Esta vez la segunda actividad del día y con esta concluiremos. ¿Listo? La actividad que van a ver a continuación es una charla de Raúl Joya. El título de esta charla se llama Experiencia de Picosatélite Libertad 1. La dicta Raúl Joya Olarte, que es el director del Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda. Él es ingeniero mecánico con especialización en astronomía y maestría en la investigación y docencia universitaria. Y pues trabajó en el proyecto de Libertad 1 eh, en su universidad. ¿Listo? Entonces, pues, Raúl, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes, gracias, un saludo a todos. Quisiera que me comentaran un poquitico el grupo que me está acompañando esta tarde, qué hacen, qué están realizando en estas épocas de pandemia para saber a quién me dirijo. Gracias. ¿Listo? Entonces, porfa, alguien que se quiera motivar a hablar de primeras. Pues no tienen que hablar todos, alguien que me exponga de qué trata el grupo de ustedes, por favor. De pronto, Luisa, ¿estás ahí? Te doy en el chat. Porfa, pues comentar al profe hacia quién va dirigido. O si no, Erika, que también te va por ahí. O sea, pues, no quieren hablar. Estamos tímidos, pero bueno, es un grupo de qué universidad, qué vamos a hacer, qué están haciendo. Estamos en la celebración de la Semana Escar en la Universidad Distrital, entonces pues la mayoría van a ser estudiantes de la universidad y también tenemos personas que se inscribieron de los grupos de AES o de radioaficionados que tuvimos una reunión o bueno, una conferencia esta mañana a las 10. Ok, o sea que son personas que están interesadas, además de la temática aeroespacial, que están trabajando carreras afines con, no sé si con matemáticas, físicas, ingenierías, o qué otra línea están trabajando. Exacto. Más que todo en la Semana Escar es para los ingenieros, desde electrónicos hasta catastrales. Entonces, Ah, pues, perfecto, digamos que ese muy es el bien. público de... Es interesante eso que me está diciendo. Si hay aquí catastrales y eso que están estudiando, me parece muy bien porque ahorita les voy a comentar algo. Ok, Buenas tardes, ¿me sí, escuchan? sí, Profesor Joya, le habla el ingeniero Octavio Porero. sí, ¿cómo Eh, está, Jaime? Octavio Porero, la última vez que nos vimos fue en Villa de Leyva, Sí, claro que me acuerdo, sí, señor. astronomía, entonces estoy muy interesado ahorita en participar en este interesante tema de picosatélites. Ok, bueno, aquí también veo que Yanni Pereira nos estaba escribiendo que está interesado en la automatización, el control y la robótica. Bueno, chévere. Yo creo que en este campo del desarrollo aeroespacial, pues hay muchas cosas que nos pueden colaborar en lo que queremos aprender y seguir. Me voy a permitir entonces aquí buscar el compartir pantalla con excusa del proyecto Satélite de Libertad 1, pues poder compartir con ustedes esa experiencia. Ahorita me puede confirmar si la pantalla la estamos observando. Por supuesto. No, no, Todavía no no se observo, está bien. observo es a los compañeros. Ok, dame un segundito, ya escogemos la ventanita acá, por favor. Ok, vamos a compartir, muy bien. Ok, entonces atención y me avisas. Muy bien. Ahora sí. Ok, perfecto. Entonces, voy a recordarles entonces que pues mi función ahora es en estos últimos años en el trabajo de la divulgación
del trabajo que hicimos en el Libertad 1. Yo soy director del Observatorio Astronómico que está en la universidad, la Sergio Arboleda, y para la época en que estábamos en este proyecto, pues ya habíamos tenido la experiencia de demostrarle a las personas que este tipo de trabajos en ciencia sí pagan. Es decir, que no era un gasto más el desarrollar una temática de observar el firmamento, de tener un telescopio automático, de montar un planetario, sino que había cosas mucho más interesantes. Y por eso es que aparece el proyecto del Libertad 1, primer satélite colombiano, donde exponemos a la comunidad aquí en nuestro país, con la excusa de hacer un satélite, la posibilidad de llegar al espacio y empezar a trabajar en estos campos. El picosatélite Libertad 1, como les voy a ir exponiendo, es un concepto que nace alrededor del año 95 en la Universidad de Stanford, pero realmente los satélites desde el año 57 ya estaban girando en órbita alrededor de la Tierra, con el primer satélite que fue el Sputnik, que fue hecho en la antigua Unión Soviética. Y a la derecha está la imagen del desarrollo que nosotros implementamos, que se llamó el Libertad 1. Este proyecto, imagínense ustedes, fue hecho exactamente 50 años después, en el 2007, pues, que se llevó al espacio. Toda una nación, como era la antigua Unión Soviética, toda una cantidad de ingenieros para poner eso en órbita, y prácticamente la misma función realizó es el cubo que les voy a mostrar 50 años después, pero solamente con 8 personas aproximadamente trabajando y con el presupuesto de una universidad. El Sputnik 1 es una esfera que tenía 58 centímetros de diámetro, no tenía paneles solares para recargar baterías, tenía unas grandes antenas con las cuales transmitía, su peso pues era inferior o era muy aproximado al de una persona, se lanzaba desde un sitio que se llama Baikonur, en la antigua Unión Soviética, hoy el país se llama Kazajstán, y desde allá se lanzan muchos de los cohetes que tienen ese sector del mundo. Eso fue en el 4 de octubre del 57. La órbita en la cual estaría este satélite girando alrededor de la Tierra era muy elevada, es decir, que era casi pegándole a los polos, no era como girando alrededor del ecuador terrestre, sino era más bien acercándose hacia los polos de la Tierra. La misión duraba 3 semanas, 45 días, y la vuelta alrededor de la Tierra estaba calculada en 96 minutos, y la parte más cercana a la Tierra, girando de este satélite, era de casi 1000 kilómetros, y el perigeo 215 kilómetros, la parte más cercana, y la parte más lejana era 1000 kilómetros de la superficie terrestre. Su reingreso se vio a los pocos meses en el año 58 y recibió el número del 001, el primer satélite. Nosotros aquí pues empezamos a trabajar en un proyecto que era como muy eh, traído de los cabellos, como se dice, porque ¿cómo así que una universidad donde básicamente son abogados y financieros estaban trabajando un satélite? ¿De qué se trataba eso? Pues nos dimos cuenta que con el Observatorio Astronómico y apoyados en las escuelas de matemáticas, de ingeniería que teníamos en nuestra universidad, podíamos hablar de que las ciencias son benéficas para el desarrollo de un país. Y por eso fue que nos embarcamos en este proyecto que a través de una encuesta que realizamos con nuestros estudiantes se seleccionó el nombre de Libertad 1 por aquello que siempre las personas, los humanos ansían y desean, y Libertad 1 porque se desea también un Libertad 2 y 3 y así sucesivamente. Se llamaba tipo CubeSat porque va a ser el tamaño, la forma, el modelo estándar que se utilizaba en esa época para este tipo de satélites y que iba a ser implementado en Colombia. Como les digo, nosotros no estábamos inventando los satélites, estamos viendo era cómo hacer para que funcionaran mejor, para que pudieran trabajar de una forma más eficiente. Este es la figura tradicional a la derecha de lo que sería el CubeSat. Como su palabra lo induce, es un cubosatélite. Hoy en día ya se conocen que vienen por módulos en diferentes tamaños y de pesos, generalmente familiares a la unidad del kilogramo. En este caso el nuestro era 1 kilogramo de masa y 1000 centímetros cúbicos de volumen. Es un modelo que inventó el profesor Robert Twiggs, que está en la foto izquierda, de la Universidad de Stanford. En esa época estuvo en el diciembre 21 del 2004 enseñándonos en qué consistía el proyecto. Como se dan cuenta, las medidas de 10 por 10 por 10 centímetros nos indican que era una tarea bien complicada porque era dentro de esa estructura que ustedes están viendo ahí, colocar las tarjetas electrónicas que hicieran la tarea u oficio que nos propusiéramos. El profesor Robert Twiggs, que estaba a la izquierda, diseñó esto para que sus estudiantes de ingeniería aeroespacial tuviesen la posibilidad de ver los experimentos girando alrededor de la Tierra, funcionando, no dejándolos en un escritorio, en un laboratorio, sino él quería ver que eso volara.
Entonces, una universidad de Estados Unidos como es Stanford, pues tiene muchas aplicaciones e inversiones con las cuales rápidamente pudo oficializar ese tamaño. Él cuando vino a Colombia nos dijo, bueno, yo quiero que ustedes hagan un proyecto, pero no van a poder hacer un avión con todos los juguetes, van a hacer es una avioneta sencilla, que vuele, que opere. Entonces, en ese orden de ideas, la tarea que nos puso era, o nos orientó, que nos pidió era que recibiéramos datos desde el espacio, es decir, la telemetría, voltaje, temperatura, corriente, para saber el estado de salud del mismo aparato en la medida que estuviese girando alrededor de la Tierra y que no pusiéramos muchas cosas. Nosotros en ese momento que dijimos, no, pues tomar una fotografía del firmamento, perdón, de la Tierra, del espacio, sería muy interesante, entre ellas para ver la superficie terrestre, para ver la atmósfera, para ver las redondeces de la Tierra. Pero les dijo, eso es bastante dispendioso y ustedes solamente tienen un año para hacerlo porque el cohete en el cual ustedes irían al espacio solamente tendría un año para hacerlo y nosotros con toda experiencia nos gastamos más de un año, nos dijo el profesor Robert Twiggs. Entonces, nosotros nos pusimos estos dos objetivos primarios, la de los datos telemétricos y comprobar que nuestros diseños funcionaran. ¿Qué oferta teníamos para ir al espacio? Irnos en un cohete en donde para esa época, año 2005, se sube uno pagando un tiquete y va a bordo con otros satélites. El principal satélite es el que prácticamente paga el vuelo, pero las otras cargas pequeñas, como nuestro satélite de 1 kilogramo, pues también tenía que pagar algo. Estamos hablando de $40,000 en esa época. Como esta charla se trata de comentarles las experiencias que tuvimos alrededor del satélite, entonces por eso es que llego a estos detalles y no me dedico a hablar de la parte técnica, electrónica, que seguramente ustedes van a tener tiempo en su carrera de explorar y de profundizar con nuestros profesores y técnicos amigos que tenemos en Colombia y alrededor del mundo, en otros países. Para esa época entonces nos dieron la posibilidad de ir en un cohete que iría a 500 kilómetros de altura, que su órbita sería de 97 grados, es decir, prácticamente polar, era una órbita prácticamente polar, norte-sur, sur-norte, y que giraría alrededor de nosotros, de la Tierra, a 7,6 kilómetros por segundo aproximadamente, y cada vuelta duraría más o menos 110 minutos. El tiempo de funcionamiento que aspiramos era de unas 500 horas aproximadamente, y ese satélite pasaría sobre el territorio colombiano un par de veces. En algunas situaciones se escucharía pasar de norte a sur y en otras de sur a norte. Y diría se escucharía porque para verlo las dimensiones son muy pequeñas. Si fuera un satélite más grande, sí lo podríamos hacer. El promedio de cada paso de este satélite sobre el horizonte de los sitios en donde colocaríamos nuestras antenas sería más o menos de 12 a 15 minutos. El esquema general del proyecto, y al igual con este, o el que ustedes se propongan, si quieren hacer radioastronomía, si quieren hacer un proyecto de robótica, lógicamente tienen que hacer un esquema de su proceso, un cronograma de trabajo que va desde el planeamiento de la misión hasta la culminación. El nuestro aquí estaba conformado por entidades privadas y el Estado que nos apoyaron. Por ejemplo, en el centro está el logo de la Universidad Sergio Arboleda y de izquierda, arriba a la izquierda y hacia abajo voy nombrando la Aeronáutica Civil, que ya saben que es la entidad que se encarga de la parte del movimiento de aviones de nuestro país, Altium, que es una compañía de suministro y apoyo en software y en hardware, la Fuerza Aérea Colombiana, que trabaja lógicamente formación de sus funcionarios en situaciones aeronáuticas y de comunicaciones. Los asesores externos eran la Universidad de Texas, donde estaba el profesor el profesor César Ocampo, que él es de las personas colombianas que le dicen a los Estados Unidos, a la Agencia Espacial de la NASA, por ejemplo, por dónde es la ruta para llegar a la Luna más eficientemente o a Marte. Es un trabajo que se llama en sistemas en sistemas de conducción para llegar a otros cuerpos celestes. Y en el laboratorio del doctor Robert Twiggs, el SSDL, en la Universidad de Stanford. Abajo, aportes del sector privado, lógicamente recogimos apoyos de personas que les pareció muy interesante que nos metiéramos en un proyecto de un satélite y ellos pensaron que nos iba a costar millones de dólares. Y resulta que estamos haciendo un proyecto académico, tecnológico, implementando, ver cómo podíamos colaborar en este desarrollo universitario en esa época. Hoy ya en día es muy empresarial.
Entonces nos dimos cuenta que el sector privado quería apoyarnos. Y por último, a la derecha, la Universidad Cal Poly, que es otra universidad muy familiar con Stanford, que desarrolló con el anterior, el chasis o dispositivo en donde se colocan los satélites para ponerlos a bordo en la cabeza de un cohete de manera segura y que puedan ir al espacio. Y finalmente, en Kazajstán, Baikonur, donde les mencionaba que sería el lanzamiento. Bueno, el equipo humano es fundamental. No se trataba de tener sabios ni personas que supieran y tuvieran grandes doctorados. Realmente fue una labor de casi 2 años, un poquito menos, en donde, por ejemplo, aquí teníamos hasta la cooperación de 2 estudiantes de colegio, uno de colegio distrital Sorrento y otra niña de colegio privado, Natalie Méndez. Son estudiantes que hoy en día ya trabajan en el sector aeroespacial. Teníamos también los que están en bata blanca, son profesores y estudiantes en este momento de especializaciones de matemáticas de la Universidad de Sistemas Dinámicos. También estaba la presencia de Carla Vega, que es una colombiana que en ese momento está estudiando ingeniería aeroespacial en Texas, Austin. Y por acá es la cara del profesor César Ocampo, que fue también decano de ingenierías en la Sergio Arboleda y ministro o director, mejor, de Colciencias. Estaba el profesor Robert Luis, que está acá, y también una persona estudiante de la universidad está en ese momento de la maestría. Y aquí quien les habla, Raúl Joya. Bueno, aquí César Valero, otro compañero, tiene en la mano el chasis en ese momento que teníamos para hacer el ejercicio sobre el satélite que íbamos a trabajar. La distribución de trabajo en este tipo de proyecto, pues tuvimos que delegar varias responsabilidades. En el caso mío, yo fui el director del proyecto. Me apoyaba con el ingeniero Iván Luna, de la Universidad Distrital, el ingeniero electrónico, y él tenía a su cargo todo este grupo de subdivisiones que, por ejemplo, era la parte de comunicaciones y telemetría por el licenciado de la pedagógica César Valero. Tenía también el trabajo de módulo de baterías del radioaficionado José Toscano Casadiego. En investigación en matemáticas y físicas estaba Lisa Pinzón, que era matemáticas, y Paul Núñez, físico de la Universidad de los Andes. En diseño de circuitos teníamos a Miguel Ariza, que era el ingeniero electrónico de la Universidad Javeriana. En el sistema de control principal, que era el teniente coronel Álvaro Molano, de la Fuerza Aérea Colombiana, y Andrés Alfonso, licenciado de la pedagógica también en electrónica, fueron los que se encargaron de las comunicaciones. En la parte de integración, que es muy importante, armar todas las partes y ver que todo esté funcionando, César Valero nuevamente. En la asesoría jurídica tuvimos 2 estudiantes, en ese momento Juan Pablo Pineda y otros más que nos acompañaron en esa parte que es muy importante, la parte legal. Y en promoción y difusión, que es importante, así como lo hacen ustedes al contar los proyectos que van a hacer, al desarrollar CANSAT, al desarrollar radioastronomía, al desarrollar radiocomunicaciones, lo tienen que hacer. Y la parte también importantísima, el apoyo de todo esto, la semillero de investigación, los estudiantes y profesores que hacían investigación. El cronograma que nos planteamos fuera pues muy similar a lo que se desarrollaba en la época y no muy diferente a lo de hoy en día, en donde se arranca con un análisis del diseño preliminar de la misión, se tienen que hacer pruebas de escritorio, diseño de unidad de diseño de ingeniería, un análisis del diseño crítico, llegar al módulo de vuelo como tal, hacer pruebas, llegar a un lanzamiento y decodificar la información que iba al espacio. Todo esto arrancaba en marzo 20 del 2005, era una Semana Santa, recuerdo mucho, en el 2005. Y todo esto tenía que llegar a diciembre en el lanzamiento del 2005, y aquí dice 17 de abril del 2007. Resulta que nos fuimos más largo por diferentes situaciones que ya vamos a ver. Entonces, este proyecto no es tan fácil como decir que es un Lego, que uno compra unas piezas, las pega y las arma y listo. Resulta que eso tiene bastante trabajo para hacer. Para implementar el material que el profesor Twix nos estaba suministrando, que sería, por ejemplo, el chasis y unas componentes electrónicos, como saben, en el país no desarrollamos esas partes, tuvimos que elaborar nuestro laboratorio, y en él se podían montar las piezas, se podían hacer la programación, ver si estaba trabajando de acuerdo el microprocesador en sus tareas que se le asignaban, hacer pruebas de radio. Entonces, por eso este laboratorio tenía 2 partes, una de desarrollo y otra que es un cuarto limpio. Si ustedes más adelante tienen la oportunidad de ir a la universidad, con mucho gusto les mostraré este espacio que se encuentran en el área del Observatorio Astronómico de la Sergio. Aquí se ve una imagen detrás del vidrio que está en primera plana. Se observa al fondo del laboratorio en donde se instalan las piezas, donde se soldan, donde se hace ese ensamble de tarjetas electrónicas.
y me recuerdo mucho que ahí los vídeos se utilizaban para las anotaciones, mediciones, todo lo que estaba trabajando en ese momento para el desarrollo del picosatélite, que entre otras, pues picosatélite es el nombre que recibe por el tamaño del satélite, que no es mayor a 1 kilogramo de masa. Hoy en día ya se puede hablar de 2 o 3 kilogramos, pero en ese momento era 1 kilogramo de masa y 10 por 10 centímetros. Se llamarían así el picosatélite. Básicamente la arquitectura de todo ese sistema era con el microprocesador o microcontrolador que tenía nuestro satélite, que era un Texas Instruments de MSP 430. Este microprocesador le estaba lógicamente alimentado por un sistema electrónico de potencia. Tenía también que tener coordinación para los radios de recibir y emitir señales en UHF y en VHF. Tenía su reloj, sus memorias, que en su momento implementábamos la memoria SD. Y lógicamente unos sensores de corriente, de temperatura y de voltaje que eran los que permitían hacer pues la toma de los datos en protocolo CI²C. Bueno, el satélite desarmado, un desensamble de él, corresponde a esta foto. Se ve en lo más grande el chasis del satélite Libertad 1 en aluminio para que no pesara. Dentro de él tocaba colocar todos estos elementos y en torno a él los paneles solares, donde irían montadas las famosas celdas solares. Entonces aquí tenemos un panel de celdas solares, aquí otro y aquí atrás dos. Y en esta parte de atrás vemos la tarjeta de comunicaciones, la tarjeta de memoria, la tarjeta electrónica de potencia, la de sistema de control de vuelo y el chasis en donde se montaban las baterías y unas barritas que dependiendo de la resolución de su celular o computador, teníamos las barras de histéresis que eran necesarias para la orientación del satélite. Para la programación del satélite, ¿qué hacíamos? No utilizamos sistema operativo Windows ni un Linux, no, se llama el sistema operativo de Salvo. Entonces, recuerdo mucho que Andrés Alfonso, que era licenciado en electrónica de la pedagógica, fue el que se encargó de aprender este lenguaje, apropiarlo. Eso fue bastante fuerte, fueron más de 6 meses de aprendizaje. Lógicamente esto en la industria se aplica muchísimo, todo lo que ustedes hagan para el espacio se aplican también en la parte terrestre, es decir, genera nuevos conocimientos, nuevas aplicaciones, además de empresas, es lo que se llaman también retornos de inversión, spin-off, etcétera, etcétera. Aquí se ven todas diferentes escenas de tanto, por ejemplo, los planos electrónicos que este grupo lo hacía y lo pegaba en sus paredes para ver cómo era la distribución, el orden y trabajo en esos laboratorios, que llamó mucho la atención a una de las personas que vino a Estados Unidos durante ese proceso y encontrar que en Colombia estábamos haciendo esto sin tener aquí compañías que nos apoyaran, porque en Estados Unidos usted simplemente levanta el teléfono y un ingeniero de Texas o de cualquier otra compañía similar le dan componentes, le ayudan. Nosotros estamos aquí a punta de mails, porque ni siquiera WhatsApp había en esa época con mails, y llamadas tampoco porque era costoso, entonces fue un esfuerzo muy importante que sin tener en nadie al lado, este grupo de personas logró desarrollar la electrónica del satélite. Aquí está nuestra tarjeta electrónica de potencia, que fue muy aplaudida por un primer congreso que se hizo en Estados Unidos. Nos invitaron y fueron los estudiantes. En estos proyectos nunca iban ni docentes, ni directores, ni decanos, iban los estudiantes propiamente a enfrentarse a la tarea de exponer sus trabajos. En este caso, la tarjeta electrónica de potencia, otras universidades querían comprárnosla y nosotros, pero los chicos decían, pero ¿cómo se la queremos que la vendamos y no ha ido a volar, no ha ido al espacio, está solamente en laboratorios? Pero para que vean nuestro juicio de trabajos que íbamos haciendo. Esa EPS, la Electronic Power System de nuestra tarjeta, consumía 300 miliamperios y el consumo de potencia transmitiendo desde el satélite hacia la Tierra sería de 900 milivatios y transmitiendo desde la estación terrena hacia arriba, pues sí serían 50 vatios, lógicamente con todo el poder que teníamos aquí de energía. Para esto se nos facilitó mucho el trabajo con las plataformas de desarrollo que nos suministraron los mismos señores de la compañía Pumpkin, que fue hecha por uno de los graduados del señor Robert Twiggs. Él mismo montó su empresa y éramos de los primeros que estamos utilizando sus componentes y sus desarrollos. Entonces, la plataforma que ustedes ven abajo a la derecha era en donde podíamos colocar, por ejemplo, aquí está montada la tarjeta de comunicaciones y estos cables aquí negros corresponden a las conexiones de las antenas que en ese momento pues estábamos simulando para hacer las transmisiones. Y lógicamente también en esta parte de color ámbar doradito y la parte central está montado el microprocesador que
se podía instalar en el satélite. Entonces hacíamos una programación muy interesante con estas plataformas de desarrollo. Y módulo de control, pues es este que les presento acá. Esas piezas fueron adquiridas a la compañía que les menciono. Por un lado, porque la tarjeta de control de vuelo pues tiene muchísimos componentes muy pequeños, que en ese momento en nuestro país no había un laboratorio que nos hiciera el montaje de esas piezas tan pequeñas. Entonces fue otro de los retos que tuvimos que hacer, conseguir compañías como Microelectrónica, y profesores de la universidad en electrónica que nos ayudaron a montar esto con mucho esfuerzo. Aquí se ve en detalle pues la tarjeta del módulo de vuelo, aquí se ve el microprocesador con lógicamente centenares de patas en su entorno, y esta por ejemplo fue una adquirida. Eh, Aquí tenemos las que nosotros desarrollamos, por ejemplo la de potencia, la primera tarjeta, la que está a la izquierda, la que está en el centro es la de comunicaciones, que yo les mostraba aquí, por ejemplo estas son adaptaciones que hicimos con estos racores para poder conectar nuestras antenas, y aquí a la derecha la de memoria SD. Hoy en día todo esto de las comunicaciones, todo esto ya es digital, ya es diferente. Bueno, aquí tenemos la disposición de esas tarjetas para poderlas colocar dentro del satélite. Ustedes imaginarán que al principio uno de las cosas que nos encontramos era que teníamos mucho material y no nos cabía dentro del cubo. Entonces empiezan a existir problemas técnicos. Resulta que no cabe todo dentro del cubo. ¿Qué hacemos? Entonces hay que trabajar por doble cara en esas tarjetas. Pero en el país, ¿quién nos puede soldar por el doble cara piezas? ¿Quién no la imprime? ¿Quién no la desarrolla? ¿Cómo hacemos? Entonces todo eso nos tocó aprender y hacer, y empezar a trabajar con empresas colombianas para lograr entre todos obtener un resultado. Visitar talleres de metalmecánica para hacer piezas, solicitar ayudas a los laboratorios. Entonces, esa comunidad pues nos ayudó. Pero con el tiempo también nos dimos cuenta que hubo otro tipo de problemas, y era el del humano. Porque entonces ya uno le echaba la culpa al otro, no, es que usted no hizo esta parte bien, por eso no se funciona esto, no funciona la otra. Entonces, además de que estos proyectos tienen problemas de orden técnico, de orden económico, porque muchas veces no estaba la plata para comprar los componentes electrónicos, o si ya estaba, era un giro, y mientras que el giro llegaba, mientras que la importación se hacía, llegaban las piezas, en el laboratorio los estudiantes, los profesores desarmaban las piezas, hacían sus pruebas y de pronto se quemaban. Oh, sorpresa, ¿y qué? Toca volver a pedir más. Bueno, y así sucesivamente. Y después nos llegó el tema del ITAR. No sé si ustedes han escuchado esto, pero es una regulación internacional de tráfico de armas. Un satélite es un arma. Entonces, para enviarlo al espacio tiene que cumplir una serie de requisitos. Y si usted va a comprar componentes para este tipo de artefactos, tiene que justificar para qué son, porque lógicamente los componentes electrónicos pueden fabricar armas que no son deseables en los Estados Unidos. Entonces, para nosotros también era más demorado todo. Entonces, ustedes imaginarán todo este tipo de complicaciones. Ahí en la gráfica se ve con SolidWorks, hacíamos también el ejercicio de cómo sería el ensamble, si casaban o no casaban las piezas. A la izquierda se ve un perfil un perfil de aluminio que cortamos y adaptamos el 7 de agosto para poder montar nuestras baterías, que eran del tipo celular flecha, que de la época. Bueno, aquí pues una muestra de las islas solares que estábamos trabajando con los estudiantes de los primeros semestres, porque teníamos el satélite pedagógico, cosa que los invitaría a que ustedes lo hicieran. No necesariamente un satélite que vaya a volar, sino un satélite pedagógico, pero cúbico, porque también está el proyecto del CANSAT, que ustedes saben que son de tipo lata. Pero estos son un poquito más grandes y permiten a veces hacer más fácil el ejercicio. Sin embargo, todo este proyecto fue evolucionando también a adaptar las antenas, la forma de transmitir la señal. Ustedes que están trabajando en comunicaciones. En este caso, las antenas de nosotros utilizaron las cintas de los metros. Estas cintas, entonces, tocó conseguirlas del ancho, espesor y longitud de acuerdo a la frecuencia que nos asignaron para poder transmitir desde nuestro satélite. Por ejemplo, este que está abajo a la izquierda, se ve el cubo con las antenas en la parte superior, pero resulta que eso no nos lo aceptaron, porque nos dijeron, vea, eso a la hora de vibrar, cuando el cohete está despegando, se sueltan y dañan los otros satélites, y tenemos que proteger la integridad de todo lo que va al espacio. Entonces, en ese caso, optamos mejor por utilizar unas antenas que irían guardadas dentro del satélite. Es decir, como está aquí en la parte de abajo a la izquierda. Aquí están desplegadas, pero se podían guardar en la parte interior. Aquí está solamente la tapa con la parte inferior. Aquí están los racores que recibirían los cables que vienen de la tarjeta de comunicaciones, y aquí en la parte exterior las antenas. Entonces, ese proyecto sí no lo validaron, y después muchos proyectos de CubeSat siguieron esta línea de nuestro invento, o de nuestra implementación mejor.
tuvimos que desarrollar una estación móvil para hacer seguimiento del satélite, es decir, una estación terrena móvil, y lo mismo una fija. En este caso, la Universidad Pedagógica nos prestó equipos para hacer modulaciones, para hacer los patrones de radiación de nuestras antenas, etcétera, etcétera. Esta es la tapa de antenas de nuestro satélite con la tapa despegada abierta para ver cómo se iban a liberar las antenas. Aquí les recuerdo que nuestro lanzamiento estaba programado para diciembre de 2005, pero se postergó hasta 2007, no por culpa nuestra, sino porque el satélite principal que les mencionaba, que paga prácticamente el lanzamiento de ir al espacio, estaba demorado en implementarse. Entonces, de diciembre de 2005 nos fuimos hasta mediados de 2006, y en el 2006 nos dijeron, antecitos de mediados del 2006, nos dijeron que por favor les diéramos el cupo de nuestro satélite a otras universidades que llevaban más de un año esperando ir al espacio, y que prácticamente nosotros ya nos íbamos al espacio, pero que esas universidades todavía estaban haciendo fila. Afortunadamente nos dijeron eso porque nosotros no habíamos terminado todavía nuestro cubo satélite, entonces nos cambiaron de lanzamiento. Y en ese cambio de lanzamiento, les comento que esas universidades, que más o menos eran 15, se subieron a bordo del cohete donde debíamos ir nosotros. El cohete salió, no recuerdo la fecha, alrededor de agosto, septiembre, salió el cohete y se explotó en pleno vuelo con todos los satélites. Es decir, que nos salvamos. Entonces, supondrán que del 2006 en adelante hasta abril 17 del 2007 fue que ya nosotros pudimos ir al espacio. Hicimos, mientras tanto, en ese año, lógicamente, pruebas de vibración, las pruebas de temperatura, de vacío, para que el satélite, lógicamente, no contaminara otros equipos, no hubiera escape de gases cuando las tarjetas electrónicas se recubren con unos materiales que permiten que haya un perfecto sello entre las comunicaciones, la parte electrónica de las tarjetas, y no haya escape de gases peligrosos. Entonces, en ese caso, tenemos que las pruebas tenían que realizarse tanto en Colombia como en el exterior. Afortunadamente, en el exterior nos fue muy bien en las pruebas, tanto a nivel solitario el cubo, como montado en la caja con los otros satélites que iban al espacio. Eso fue muy buena noticia. Aquí tenemos, recordarles que tuvimos que construir una estación terrena, o se llama el Centro de Monitoreo Rodrigo Noguera Laborde, que es nuestro fundador de la universidad, y para esa estación terrena, el Ministerio de Telecomunicaciones nos dio una matrícula HK3USA, y con eso pues podríamos rastrear los satélites, podíamos enviar y recibir datos, y también podíamos recibir monitoreo de otras universidades y satélites del mundo. La IARU, que ustedes saben que es una entidad a nivel del mundo que está en la Regulación Internacional de las Comunicaciones, nos dio la frecuencia de 145 MHz para subir información y de 437.405 MHz de bajada para la bajada de información en UHF. Entonces, esos datos fueron muy importantes para nosotros iniciar la actividad de nuestra estación terrena. Aquí se ve la imagen, cuando vayan a la universidad podrán conocer la estación terrena. Arriba a la derecha se ve el monitor del paso de movimiento de satélites alrededor de la Tierra. Es uno de los muchos programas que hay para poder monitorear los satélites, como la Estación Espacial Internacional. Está también uno de los radios que en esa época utilizábamos, hoy ya tenemos unos más modernos. Y abajo pues se ve la panorámica de la torre en donde está el rotor de la estación UHF y la VHF, una para recibir y otra para enviar información. Este es el pantallazo tradicional en donde se muestran las órbitas de los satélites girando alrededor de la Tierra, y les invito a que anoten esta página, la www.n2go.com, porque con eso ustedes pueden buscar cualquier satélite que esté girando alrededor de la Tierra y les da todos los parámetros, la velocidad, la altura, la posición, etcétera, etcétera. Y ahorita, pues si nos da el tiempo, podría mostrarles dónde está el satélite Libertador ahorita en el espacio. Este satélite se envió, como les mencioné al principio, desde el mismo lugar donde se envió el Sputnik 1 en Kazajstán. Y la fecha fue al fin el 17 de abril de 2007, puesto que después de todos los aplazamientos nos habían dicho que era el 27 de marzo, pero 2 días antes, el 25 de marzo del 2007, encontraron un daño en una de las etapas del cohete. Entonces tocó pedir, nos dijeron que tocaba esperar y ver, encontrar el daño, y más que el cohete anterior haya explotado, etcétera, etcétera. Afortunadamente encontraron rápidamente el daño y el satélite se fue a bordo de este cohete el 17 de abril del 2007. En estas cajas se fue al espacio nuestro satélite. Arriba a la derecha dice Boeing, Aerospace Corporation y Polysat.
Es decir, que ya hayan compañías trabajando en esto. Y en la parte inferior está el PIPOT, ¿cómo se llama? El de la Universidad Sergio Arboleda, representando al país, la Universidad de Luisiana y la Universidad Cal Poly. Los tres CubeSats, eran todos estos CubeSats. Pero como les dije, esto iba a bordo de un gran, estas casi en la punta de un cohete con otros satélites. Estos son todos los satélites que iban a bordo de ese cohete. El más grande era de Egipto, de 100 kilogramos de masa. La penúltima columna está indicando la masa. Si ustedes se dan cuenta, son 100 kilos, 35, 12 kilos, 12 kilos, 12, 12, 12, 12. Y al final están los picos satélites de 1 kilogramo. En la parte inferior está el Libertad 1 Colombia, tecnología del CubeSat y de 1 kilogramo de masa. Y vamos acompañados de otros satélites. Entonces, ese cubo satélite se monta aquí dentro de la cabeza del cohete. Esta es una foto que nos mandaron los de la Agencia Espacial Roscosmos, en donde los grandes están los de Egipto, los de Arabia Saudita, y aquí en el centro los pipots, en donde están montados los cubos satélites, donde están montados los picos satélites. Entonces tocaba esperar que todos estos satélites grandes salieran, y estos que están aquí en entornos, estos otros rodeados de sus celdas solares, para que saliera el nuestro. Si uno de estos se enredaba acá, el nuestro no iba a salir. Entonces comprenderán ustedes otras de las situaciones particulares y el estrés que se manejaba para esos días. Aquí se ve ya el carenaje del cohete, las banderas de la asociación Roscosmos, las banderas del país que está pagando el envío prácticamente, y aquí la bandera de Colombia recordando que iba por primera vez al espacio un artefacto implementado por nosotros. Las personas que están abajo son miembros de la Universidad de Cal Poly y Stanford, que hicieron el favor de llevar nuestro cubo satélite hasta allá. Nosotros no, lógicamente no había presupuesto para llegarlo hasta Kazajstán, y por este lado entidades de Roscosmos. Aquí se ve la fotografía del lanzamiento. A propósito, este satélite se fue al espacio a bordo de un cohete que antes se utilizaría para enviar bombas nucleares a Estados Unidos, los famosos SS-18 o Satán. Hoy en día ya se utilizan, es para subir carga al espacio. Son cohetes que no salen sobre plataformas, sino que salen de silos, como los famosos misiles intercontinentales que se supone que van a llevar bombas nucleares. Este fue el tipo de cohete que nos llevó al espacio. Fue el 17 de abril del 2007. Afortunadamente funcionó bien y nos puso en órbita a más de 750 kilómetros de altura. A los 48 minutos aproximadamente de la Universidad de Stanford, con una gran antena que tienen de más de 30 metros de diámetro, nos dijeron que habían recibido un paquete de datos. Nos dijeron que si ese paquete de datos sería el satélite de nosotros, nos lo enviaron y nosotros empezamos a procesar, nos lo enviaron por correo electrónico y nosotros aquí empezamos a analizar si era el de nuestro satélite o no, y encontramos que sí era nuestro paquete de datos. Entonces, aquí para una comparación, el satélite de nosotros quedó casi 800 kilómetros de altura, mucho más alto de lo que nos tocaba antes del cambio de cohete, porque nos habían dicho que eran 500, ahora nos fuimos a 800, y nosotros aquí habíamos hecho pruebas a unas distancias no más de 40 kilómetros, de 30 kilómetros de distancia por la falta de tiempo. Para recordarles a ustedes, seguramente no lo saben, la estación espacial está a 450 kilómetros de altura, o sea, nosotros estamos al doble de la altura de la estación espacial, más alto que el telescopio espacial, y para patrón de comparación, pues el Monte Everest apenas tiene casi 9 kilómetros de altura. El satélite entonces empezó a transmitir sus datos y nosotros recibimos ese paquete de datos que básicamente era la emisión de un sonido que permitiría confirmar que estábamos en el espacio. De pronto no alcanzan a escuchar el sonido, ¿no es cierto? No sé si alguien ahí puede levantar el micrófono y me dice si lo escucho o no, para ver si escuchan el sonido. No, no escucha. No se escucha, ok. Bueno, ahora después les intento compartir se llama el beacon, el paquete de datos. Gracias. En esta imagen entonces empezamos a contarles que con esa información nosotros tratamos de parametrizar qué sensor estaba mandando datos y si estaba en alta temperatura o baja temperatura el satélite, si estaba al lado del Sol o si estaba al lado de la sombra que le produce la Tierra, porque la órbita da media órbita frente al Sol y media órbita en sombra del Sol, a la sombra del Sol. Entonces nosotros empezamos a hacer esos estudios. Todo eso pues conllevó a hacer investigación de la estructura del satélite, ver si se podía aquí en Colombia hacer una estructura, y universidades como la Tecnológica de Pereira en Ingeniería Mecánica desarrollaron esos puntos muy importantes. Empezamos a estudiar cómo el calor se disipaba dentro de la estructura, etcétera, etcétera. Y lógicamente eso ha llevado a trabajos de la propagación de las ondas, el mejor diseño de antenas, cómo estabilizar el satélite. Por ejemplo, Libertad 1, como les mencionaba, tenía unas barritas
y con el campo magnético de la Tierra, esas antenas se orientaban hacia nosotros, hacia la superficie terrestre. Hoy en día ya si hay más presupuesto, se utilizan micropropulsores, se utilizan giróscopos y pueden, lógicamente, orientarse perfectamente el satélite que pongan ustedes. Y hoy en día ya hacen diferentes desarrollos en campos de microgravedad, meteorología, en comunicaciones, pues infinitas las pruebas. Tanto así que nosotros fuimos como el número 37 al espacio en esa época. Hoy ya creo que hay más de 1000 picosatélites. Imagínense la cantidad de accesorios y con pequeños satélites, los más conocidos y ya no tan pequeños, pero sí de dimensiones pequeñas, son los de Starlink, que están aspirando a colocar más de 12.000 en el espacio para tener internet barato. Aquí, por ejemplo, estas son unas tarjetas electrónicas que se desarrollaron para el segundo proyecto, que era Libertad 2, y ese proyecto inclusive había profesores de la Universidad Distrital. Esto, pues, lógicamente, pues, todo conlleva a que ojalá en un próximo proyecto subamos, en el Libertad 2, subamos ya la cámara para poder tomar estas imágenes del espacio, que este es de un picosatélite de Tokio, de la Universidad de Tokio, y seguir trabajando en eso. Y pues ese es más o menos el desarrollo y la implementación de nuestro satélite como líneas generales para motivar a ustedes a que trabajen en esta línea, sea robótica, sea electrónica, etcétera, etcétera. Voy a intentar compartirles, a ver, el tema de dónde estaría el satélite Libertad 1 ahorita. Vamos a ver si lo tenemos, si nos está funcionando la internet. A ver si por aquí estamos. A ver, seguimientos y predicciones. Bueno, sí, aquí está el Libertad. Esta es la estación espacial, la que está ahorita. ¿Sí en el mapa? ¿Me puede confirmar alguien, por favor? Estamos viendo un mapa de satélites. ¿Alguien me puede confirmar? Levante el micrófono a alguien. Sí, señor, ya. Sí, señor. Ok, gracias. Entonces, en este momento, la parte iluminada de la izquierda es lo que le está dando el sol. La parte de la derecha de la gráfica está en la oscuridad y encima de Europa hay una flechita roja, corresponde a la posición de la Estación Espacial Internacional, que en la página que les mencioné a ustedes, 2ngo.com, es donde uno las encuentra. Ahí yo puedo leer, pues porque tengo buena definición ahorita acá, está a una elevación de 424 kilómetros de altura, va a una velocidad de 7.6 kilómetros y es las condiciones. Aquí yo puedo buscar, por ejemplo, le pongo aquí buscar un satélite, le pongo el Libertad 1 o el 31128, que es el número que nos dio estas entidades internacionales para identificarnos en el espacio, y le digo que por favor me busque el 31128 y dice que es el Libertad 1 y le digo que por favor me lo siga. Entonces, el Libertad 1, si ustedes ahí leen, desarrollado por los estudiantes de la universidad, etcétera, etcétera, nos vamos a ver en qué parte está Libertad 1. Me dice que está en una latitud de menos 10 grados y una longitud de 80 grados, a una altura de 734 kilómetros, ya estamos mucho más arriba que la Estación Espacial Internacional. Bueno, me dice aquí que estamos en el Océano Índico, el Libertad 1, y que está moviéndose, vamos a ver, hacerle un zoom, para ver si está subiendo o bajando. Está bajando, o sea que está desplazándose hacia la Antártida. Va a una velocidad de 7.48 kilómetros por segundo. Entonces, tengo que recordarles que el satélite ya en este momento está inoperante porque sus baterías no se recargaron, simplemente funcionaron hasta que extinguieron su vida útil porque tuvimos que retirarle las celdas solares que recargaban las baterías por problemas de normalización y legalización de lo que les mencionaba de normas ITER, que dependiendo como ustedes consigan los materiales electrónicos, los pueden o no utilizar en sus artefactos. Bueno, eso pues en líneas generales de lo que es el proyecto del satélite Libertad 1, y voy a ponerles aquí a ver si suena ¿ahí lo escuchan? No, no creo. No sonó, ¿cierto? Bueno, en todo caso voy a poner el audífono, a ver si lo oyen por acá. Van a escuchar lo que sería la telemetría. ¿Sí se escuchó algo? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, más o menos esa era la telemetría que nosotros trabajamos. Y como resumen final, pues tengo este clip de video. Vamos a ver si corre, si abre, para que vean el resumen de lo que hicimos. Entonces,
En él pues estábamos haciendo un resumen de lo que sería el paso, la implementación del satélite. Por un lado está a ver, ponemos play aquí. Esta- Estamos presentándoles el satélite sin las celdas solares, solamente con el montaje. Este satélite se fue con eso, así como ustedes lo ven en la imagen, con las antenas ya desplegadas, como lo vieran como un ejemplo. Vamos a ampliarlo un poquito aquí. El satélite más o menos nos conllevó entonces casi un año y medio su implementación y desarrollo. Alrededor del chasis estaba el microprocesador, que era la parte como un computador de ustedes, la CPU. Después venía con la tarjeta de electrónica de potencia, en donde pues se encargaría de entregar a la electrónica el voltaje exacto de lo que le entregaría a las baterías, que ya les ilustraré que son tipos flecha, celular flecha de la época, nuestra tarjeta de comunicaciones y que, y que fue pues muy interesante ese desarrollo, y la tapa de las antenas, que también fue pues implementación de nosotros. Y en la parte exterior los paneles solares, donde después tuvimos que remover las celdas solares que les comentaba. Aquí, este son fotos del proceso de montaje, de elaboración, nuestro laboratorio, con las plataformas de desarrollo que les comentaba, el ensamblaje y la integración de la misma para que funcionara. Aquí está Sabolich trabajando. Aquí estábamos montando la parte superior del satélite. Ahí tenía, por ejemplo, las celdas montadas. Esa cinta roja es la que se retira para hacer pruebas. Aquí estamos guardando las antenas dentro del cubo y cerrando la tapa para hacer una prueba de despliegue de antenas, porque si las antenas no salían, lógicamente el satélite no funcionaría. Esa tapa se levanta simplemente dándole la orden a un micrón que calienta un nylon, y el nylon le soltaba las antenas. Este es el sistema operativo, la programación. Aquí se ve a Andrés Alfonso trabajando en la programación. Hoy en día él es independiente, tiene su trabajo en área aeroespacial, ha trabajado en compañías de diseño y fabricación de satélites ya. Aquí se ve pues una simulación de las pruebas de vibración que hacíamos, y también con un horno muy sencillo de casa, las pruebas de temperatura para censar si las baterías iban a aguantar la radiación directa del sol cuando estuvieran en el espacio. Este fue un proyecto hecho con lo que teníamos a mano, pero con la imperiosa rigurosidad de cumplir con los protocolos que nos exigían los Estados Unidos para subir a bordo el satélite que se iba a ver en Rusia. Ahí se ve 76 grados aguantando la batería del celular. Bueno, aquí se ven las antenas que, como les comentaba, para desarrollar la implementación de transmisión, los radios que en ese momento utilizábamos, que hoy en día pues ya tenemos unos más sofisticados, el paquete de datos que recibíamos, y aquí una prueba de antenas. Ahí se liberaban las antenas como se querían. Aquí yo estoy subiendo una escalerita para hacer unos ajustes de la base de la estación terrena y en la seguridad industrial, una persona de atrás sosteniéndome para no caerme. Eso está en la punta de un edificio de 13 pisos. Aquí el embalaje lo hicimos en Fontibón. No pudo ir ninguno de nosotros a entregarlo a Estados Unidos, nos tocó embalarlo y enviarlo bajo unas medidas de seguridad complicadas, que no le fueran a borrar la memoria ni los programas al pasarlo por rayos X, todo este tema. Aquí se ve el picosatélite ya en una simulación. El lanzamiento, que fue el 17 de abril del 2007, lo mandó un ruso, nos mandó esta filmación, el cohete saliendo, yendo al espacio. Ojalá hubiese habido una transmisión en directo, pero los costos lógicamente no daban. Y de esa época ya subir una cosa al espacio era muy común, hoy en día más. Estaba nublado ese día, el cohete se pierde en las nubes, y esta es una simulación en donde las etapas del cohete van soltando las piezas, y aquí se liberan los satélites, y a los pocos minutos, entonces casi 48 minutos, es que la Universidad de Stanford nos envía que hay un paquete de datos, y empezamos a estar atentos a recibir esas señales desde el espacio, que entre otras, una persona de Medellín fue el primer radioaficionado que captó las señales. Y estos proyectos son muy interesantes porque son en banda de radioaficionado, y ustedes pueden hacer aportes a otras universidades del mundo, al, por ejemplo, recibir aquí el pantallazo con el paquete de datos cuyos números para nosotros quería decir algo. Ahí están las iniciales de nosotros, valores numéricos de parametrización, etcétera, etcétera.
Y pues con este trabajo y el equipo humano, con César Ocampo, como diré, el director científico, Raúl Joya, quienes habla, el director del proyecto, y el director científico Iván Luna, del director técnico, pues y en compañía de estas personas que están viendo aquí en la presentación, pudimos tener éxito en ese proyecto que pues dejó la puerta abierta para que Colombia trabajara el tema aeroespacial directamente. Ojalá que ustedes puedan en alguna de sus aplicaciones, trabajos o proyectos hacer algo igual o mucho mejor para nosotros. Simplemente es proponérselo y se va a poder realizar. Y con esto pues doy terminada mi presentación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Fue muy interesante la conferencia. Entonces, pues, con esto concluiríamos. Si tienen preguntas, por favor, déjenlas en el chat para hacer una ronda de preguntas y respuestas. ¿Aló, aló? ¿No los escucho? Hola. ¿Aló, aló, 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 aló? Un momento, por favor, un segundo, un segundito. Ya, ahora sí, gracias. Listo. Y vamos a hacer una rondita de preguntas y respuestas y terminaríamos con la charla. ¿Listo? Sí, con mucho gusto. Entonces les responderé brevemente algunas dudas y con mucho gusto los visitaré a la universidad tan pronto se pueda para directamente me conozcan o que vayan al laboratorio para que conozcan directamente las piezas. Perfecto, muchas gracias, profe. Entonces, Eduardo Camargo nos pregunta que cómo va el proyecto de Libertad 2. Está bien. Generalmente, como digo, son 5 subsistemas, ya tenemos 3 desarrollados, faltarían 2, y para eso se hizo una alianza con la Fuerza Aérea Colombiana, la Universidad Industrial de Santander y del Valle para tratar de entre todos sumarnos y acabarlo porque es un proyecto que ya se justifica que lo hagan varias entidades. Listo. Octavio Flores nos pregunta, ¿es viable tener un pico satélite geoestacionario? Sí, sí es viable. Lógicamente el tema es que toca llevarlo ya hasta 36.000 kilómetros de altura, no a casi 1.000 kilómetros como el caso de nosotros, y pues es un alto costo por llevar un pequeño satélite a esa altura, pero sí es viable. De hecho, ya se han enviado picosatélites a Marte. Okay. Luisa Fernanda nos pregunta, ¿qué soluciones se han pensado para los satélites que ya quedaron fuera de servicio? Correcto. Unos, como el de nosotros, apenas toquen la atmósfera, se van a derretir porque es aluminio y plástico, es decir, que prácticamente se evaporan porque a esa velocidad se incineran y se evaporan, se pierden, porque vamos a más de 7 kilómetros por segundo. Los que son más grandes tienen pequeños tanques de combustible que los van a lanzar hacia el espacio, se llaman órbitas cementerio, y se supone que ya no regresan más a lo que sería la órbita de los planetas, sino va a tender a salir y a despedirse y no tener ningún problema. Y otra cosa, si alguien va a subir un satélite al espacio, tiene que garantizar ya qué va a hacer con él, a dónde lo va a mandar o qué va a hacer. No es como, antes que, pues vamos a ver qué pasa. Listo. Carlos Fernández nos pregunta, con los cambios de tecnología, ¿qué electrónica, microprocesadores, etcétera, recomienda para para las siguientes generaciones? Bueno, en esta línea de microprocesadores, la misma Texas Instruments tiene unos que son de grado espacial, es decir, son muy parecidos a las que tenemos en las computadoras usuales, pero ya tienen algunas características de fabricaciones que aguantan las radiaciones, vacío y temperatura. Entonces los invito a que con Texas Instruments se metan a nivel de grado espacial. Ok, aquí John nos pregunta, buenas tardes, ¿en algún momento se completó la comunicación LoRa? No, ¿O qué tan eficiente sería para estos picos satélites? indudablemente ustedes tienen la respuesta para trabajar diferentes protocolos de comunicación, diferentes formatos, diferentes frecuencias. Para nosotros lo único que tuvimos en el momento fue radioaficionado. Es más, cuando nosotros le presentamos esto al Ministerio de Telecomunicaciones, nos dijeron que eso no se podía, que eso era difícil, que no sé qué. Y nosotros no, al contrario, queremos que nos acompañen y eso fue un proceso de adaptación en donde lo logramos hacer. Todos estos proyectos están para innovar. Entonces, lo invito al señor Pérez que se comunique después por correo conmigo, raúl.joya@usa.edu.co, para que lo ponga en contacto con los profesores que están trabajando en electrónica y en telecomunicaciones para que exactamente le digan en qué van y qué se podría hacer con el LoRa. Listo, creo que no hay ninguna pregunta más.
Bueno, yo los invito a que no dejemos esto acá, sino que lo hagamos en otros proyectos más adelante, que de pronto me inviten a los proyectos que ustedes están haciendo para irlos conectando con docentes y personas en el exterior que les pueden alimentar proyectos, ya sea de robótica, de inteligencia artificial, bueno, cosas que ustedes están trabajando, que esté orientada hacia este lado para que pues, se desarrolle y aprovechen los años de la universidad, porque la idea no es llegar a los últimos semestres y a ver qué hago, mirar para todos lados, irse de una vez con contactos, con vainas hechas y así es que se trabaja hoy, ¿vale? Entonces, pues muchas gracias a todos y éxito en lo que hagan y estudien. Muy amables. Muchas gracias, profe. A Gracias a ustedes, usted, Raúl. a Y ustedes. pues para todos los demás, les extiendo la invitación. Les recuerdo que esta es la segunda actividad de toda una semana de actividades que estamos fomentando en la rama IEEE de la Universidad Distrital. Entonces, pues para más información y para que asistan a las demás actividades, los invito a que nos sigan en nuestras redes y que estén pendientes pues de lo que publicamos. ¿Listo? Entonces, pues no haciendo más. Muchísimas gracias por venir a todos y nos Chao, vemos. profe. Gracias. Gracias, profesores. Hasta luego, estimados estudiantes. Chao, chao. Gracias. Gracias.